Como profesional en psiconutrición, cuando escucho las dudas de mis clientes, tengo la impresión de que con cada pregunta me señalan una dificultad que ellos tienen. Por eso, más que responder a las preguntas, lo que hago es explicarles cómo solucionar ese problema. Vamos ya con nuestra lista de 19 dificultades resueltas. ¿Cuántos kilos tengo que adelgazar? Si persigues un objetivo equivocado, llegarás a un destino equivocado. Perder kilos y nada más no es un buen objetivo. Construir una buena relación con la comida y como consecuencia de ello, adelgazar y mantenerte delgada es un objetivo sostenible. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en adelgazar? Lo importante no es el tiempo empleado, sino la cantidad de conocimientos y habilidades que habrás adquirido en ese tiempo. Cuanto más te centres en aprender a mantener una buena relación con la comida, más fácil y rápido adelgazarás. Pero sobre todo, aprenderás a mantenerte en el peso adecuado, porque si no vuelves a recuperar el peso perdido, ahorrarás mucho más tiempo en el futuro. ¿Qué cantidad puedo comer? ¿Puedo comer todo lo que yo quiera? No hay que obsesionarse con la cantidad, porque el secreto está en la manera de comer. Cuando comes con calma, comes la cantidad que necesitas, ni más ni menos. Lo notarás en que te sentirás más satisfecha y adelgazarás con facilidad. Otro problema distinto es si comes por ansiedad o te das atracones de comida, ya que podrías padecer un trastorno del comportamiento alimentario. ¿Tengo que pesar todo lo que como? No es necesario, pero es importante que comas sin ansiedad y sin prisas, porque de otra manera sentirás hambre todo el día, aunque comas mucha cantidad. Desde nuestra consulta de psiconutrición vamos a rehabilitar tu manera de comer y a construir una buena relación con la comida. Pesar la comida equivale a hacer una dieta restrictiva y eso no favorece la buena relación con los alimentos, sino todo lo contrario. ¿Tendré que renunciar a comer lo que me gusta? Te sorprenderá comprobar que puedes disfrutar de muchos platos prohibidos, con solo cocinarlos de una manera diferente. Cuando pruebes comidas diferentes, tendrás muchas más alternativas. Date opciones y déjate sorprender. Ampliarás tus gustos. Si quieres una respuesta más precisa a tu pregunta, te invito a que visites nuestra sección del blog, Repostería Saludable para Adelgazar. La clave de cocinar saludable para adelgazar está en cómo comes y en cómo cocinas, y no en lo que comes. Una vez que haya adelgazado, ¿voy a recuperar el peso con facilidad? Cuando adelgazas con sacrificio y restricciones, es más fácil recuperar el peso. Mi objetivo es restablecer una buena relación con la comida. Por eso fundamento mi método en la psicología, la nutrición y la cocina saludable. Cuando la pérdida de kilos es un efecto secundario de esa buena relación, no te costará perderlos, ni te será complicado mantenerte en tu peso adecuado. Te enseñaré a utilizar las herramientas necesarias para que lo consigues, pero esas herramientas no pueden permanecer en su caja cogiendo óxido. ¿Podré conseguirlo si tengo poca fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad no es algo que se tiene o que no se tiene. Es la suma de todas las razones que te impulsan a alcanzar un objetivo. Para adelgazar necesitas sumar razones. Todo lo que haces a base de fuerza acaba agotándote. Por eso mi método se basa en utilizar la habilidad para conseguir tus objetivos. Cuando algo te cuesta demasiado esfuerzo es porque el diálogo interno que mantienes contigo misma trabaja en contra de tus objetivos. Te ayudaré a que tus recursos mentales trabajen en equipo. ¿Voy a padecer ansiedad durante el proceso? La causa de la ansiedad es la restricción. Vas a comer de todo, incluso con más variedad de la que comes ahora. Mi método está diseñado para evitar la ansiedad. En mi consulta de psiconutrición he tratado con éxito a muchas personas ansiosas y obsesivo-compulsivas. Lo que he aprendido de estas personas
es que el miedo a sentir ansiedad precipita su aparición por un simple proceso de autosugestión. Si eres una persona con problemas de ansiedad previos, es posible que puedas manifestar ansiedad en muchas circunstancias diferentes y no solo adelgazando. Todo lo que aprendas sobre cómo controlar tu peso te servirá de ayuda para controlar tu ansiedad. ¿Qué puedo comer si tengo ansiedad? Te sugiero que comas comida sabrosa a diario para que te proporcione más satisfacción. Así se reducirá la ansiedad por comer y controlarás la necesidad de darte un capricho cuando tengas ansiedad. Cocinar para relajarte es una terapia que puedes aprender en nuestro blog. Cuando las manos trabajan, el cerebro descansa. Piensa más con las manos. ¿Se puede adelgazar sin hacer una dieta restrictiva y comiendo cosas tan ricas? El peso adecuado es un índice de buena salud y es el resultado de llevar una alimentación saludable. Si seguir una alimentación saludable te garantiza que estarás en el peso que te corresponde, ¿por qué no utilizar la alimentación saludable para adelgazar? En lugar de una dieta restrictiva con todos los inconvenientes que conlleva. Cualquier alimento bien preparado es muy sabroso. No todo lo que sabe bien engorda. No sé cocinar. ¿Puedo seguir este método? No es necesario. De hecho, muchos clientes de nuestra consulta de psiconutrición aprendieron a cocinar con nuestro sistema de cocina, ya que ahorra mucho tiempo y de variedad. No son necesarios conocimientos previos de cocina. Utilizaremos vídeos para que aprendas haciéndolo. Soy una mujer muy ocupada. No tengo tiempo de cocinar ni de hacer la compra. ¿Es un método adecuado para mí? Nuestro método está pensado para personas muy ocupadas. Con nuestros vídeos de cocina aprenderás una manera de cocinar fácil y rápida. Si no dispones de mucho tiempo para ti, te recuerdo una frase de John Lennon. La vida es aquello que sucede mientras estamos ocupados haciendo otra cosa. Elige vivir. ¿Tendré que renunciar a mis viajes o a mi vida social? Te asombrará descubrir que tendrás más presentes los aspectos gastronómicos de tus viajes y relaciones sociales. Y hasta es posible que acabes eligiendo tú misma el itinerario o el menú que te parezca más interesante. Llegará un momento en que tus amigos preferirán comer lo que tú cocines e incluso querrán acompañarte mientras estés cocinando. A ellos les encantará aprender lo que tú ya sabes. Organiza tus viajes teniendo en cuenta los factores gastronómicos y dejarás de ser una turista para convertirte en una viajera. Padezco intolerancia al gluten y a la lactosa. ¿Los menús se pueden adaptar a mis problemas? Todos los menús se pueden adaptar. Tus intolerancias te servirán de una motivación extra para aprender todo lo que quiero enseñarte. Aprenderás a tener más alternativas de las que tienes ahora, para cocinar cuidando mejor de tu salud. La cocina saludable y saludosa, como a mí me gusta decir, es una parte muy importante en mi método. En caso de tener diabetes, el colesterol o los triglicéridos altos, es útil este método. En estos casos, cuidar la alimentación es muy recomendable, ya que estas enfermedades mejoran en gran medida al adelgazar. Antes de comenzar la consulta de psiconutrición, mantendremos una entrevista previa, donde estudiaré tu caso en particular. Tengo problemas de tiroides y estoy en la menopausia. ¿Puedo seguir este método? Te recomiendo que lo sigas. Los pacientes con hipotiroidismo adelgazan muy bien, porque el saber que tienen ese problema los hace muy responsables a la hora de construir una buena relación con la comida. Lo mismo ocurre con la menopausia. Mi familia, ¿puede comer de la misma comida? ¿Ellos van a adelgazar? Podéis comer todos lo mismo, pero si tus familiares están delgados, no van a adelgazar. Te recuerdo que vas a seguir una alimentación saludable. Tú adelgazarás y mejorará tu salud. Ellos mejorarán su salud y estarán encantados de comer lo que les prepares. ¿Tendré que gastar mucho dinero? Creo que la pregunta correcta sería: ¿cuánto dinero voy a ahorrar? Prueba
a sumar todo el dinero que has invertido en la ropa que tienes en tu armario y que no te sirve. Y a esta cantidad, súmale todo lo que hay en tu nevera y despensa que no son verdaderos alimentos o que acabarás tirando. Llegarás a la conclusión de que ahorrarás una pequeña fortuna aprendiendo a comer de manera saludable y a mantenerte delgada por ti misma. ¿Qué resultados puedo esperar de mi paso por la consulta de psiconutrición? Adelgazar no solo es perder unos kilos, también es un proceso de reconciliación con tu manera de comer. Así vivirás una experiencia de transformación y aprendizaje que te hará reforzar aquellos aspectos de tu personalidad que son los que te impulsan hacia tus logros. No solamente aprenderás a alimentarte de forma saludable, también aprenderás a cocinar de manera eficaz y a realizar una compra inteligente. Muchas personas que adelgazan observan sorprendidas que se han vuelto más proactivas o que saben gestionar mejor aquellas situaciones que antes las limitaban. Lo importante ya no es el peso que han perdido, sino todo lo que han ganado con la experiencia. Si se te ocurren más preguntas, estaré encantado de responderte. Porque eso indicará que no solo he encontrado una respuesta, sino que te ayudaré a resolver el problema que me planteas. Mi intención, al dar respuesta a las 19 preguntas más frecuentes, es construir un camino bien señalizado, para que las personas lo puedan recorrer manteniendo el rumbo. Y nos vemos en el próximo vídeo.